Y amigos de Swipe Up Radio, aquí en Máxima FM 106.7, pues nos encontramos ya en la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, comenzamos ya este ciclo de entrevistas, comenzamos a platicar con muchos de los escritores que ahora sí vienen a mostrar, a platicarnos sobre sus hijos, sobre lo que acaban de ellos de cosechar. Y bueno, me encuentro con una escritora, una médica también, porque mucha gente dice, ay, es médico, pero a lo mejor no saben escribir. No, hombre, también. También porque tienen mucho de qué hablar, principalmente de un aspecto muy importante y que a lo mejor en la cultura mexicana lo tenemos bien, a lo mejor lo vemos bien visto, pero tampoco queremos evitarlo, que es el tema de la muerte. Así es que quiero darle la bienvenida aquí en esta entrevista a Nuri Castellanos, quien presenta su libro Alas al Duelo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, Alas al Duelo, un libro muy importante porque, como decíamos al inicio de la entrevista, nos habla del tema de la muerte. Un tema que a lo mejor nosotros cada 2 de noviembre pues lo celebramos y nos hablamos de ella, pero que lo evitamos. Sí, realmente la muerte es algo como muy iconográfico en la cultura mexicana, pero también la actualidad hace que querramos ser siempre jóvenes y siempre vivos y siempre como que nos da un poco de miedo hablarlo ya de verdad. O sea, celebrarlo está padre, pero ya enfrentarla pues no está tan padre. Sí, claro, es un ciclo, bueno, forma una parte de pues, que todo ser humano obviamente va a vivir, obviamente pues va a tener que enfrentar. Y algo que me llamó mucho la atención es eso, o sea, esta frase de la muerte como parte de la vida. Sí, bueno, la muerte es inevitable. Lo único que tenemos seguro cuando llegamos aquí es que nos vamos a ir. No hay nada más seguro que eso. Pero pues no es algo que se nos enseñe como tal y uno lo va aprendiendo a través de las experiencias. Cuando se te va muriendo lo que tienes alrededor, una planta, una mascota, y vas entendiendo lo que es la muerte. Ya cuando se te muere alguien pues importante para ti, pues vas integrando más el concepto de la muerte y en algún momento te das cuenta, porque es algo de darse cuenta, te das cuenta que tú también te vas a morir. O sea, y entonces la conciencia de la muerte es algo que nos ayuda a vivir más plenamente. ¿Y por qué Nuri Castellanos decidió abordar este tema y plasmarlo en un libro, en Alas al Duelo? Bueno, yo venía de dos pérdidas grandes de mis padres y me puse a estudiar tanatología. Me puse a estudiar porque quería aprender a resolver mi propio duelo, a transitar mi propio duelo. Quería, como todo, pues uno no sabe, no conoce esos temas, y me acerqué a la tanatología y me puse a estudiar tanatología. Y después aparecieron los talleres de Victoria Pinto, ya ve, como las redes son inteligentes y te muestran lo que te interesa, y me invitaron a participar en el taller de novela. Y era como que el tema que yo tenía muy fresco, y en el taller de novela lo fui trabajando. El libro sirvió como una especie de catarsis de mis propias pérdidas, y finalmente resultó en algo pues que digno de publicarse, o que a alguien le pareció que podía ser publicado. No fue hecho expresamente para ser publicado, o sea, yo lo escribí como parte de un taller y como parte de mi propio trabajo personal, y finalmente pues a Ricardo le interesó, le gustó el libro, y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy bonita de las personas que lo han leído. Claro, forma parte entonces de esa terapia. De... Sí, la escritura se recomienda como terapia para el duelo. Eh, yo empecé a escribirlo porque era el tema que tenía fresco, y realmente sí me funcionó como una catarsis, porque a través de la escritura fui dándome cuenta de cosas que antes no había notado, y fui entrelazando. Primero mi idea era escribir puros cuentos de pérdidas, pero de repente pues te das cuenta que entre una pérdida y otra hay algo importante que no es precisamente una pérdida. Por ejemplo, te casas o tienes un hijo o algo, y también eso forma parte de la vida, y ahí es donde vas dándote cuenta que la muerte y la vida están
perfectamente entrelazadas y todo es como una balanza, ¿no? Unos se van, pero otros van llegando, no para llenar esos huecos, pero sí para enriquecer tu vida. Y es como dicen, ¿verdad? También como para enfrentar ese tipo de duelos o como para ayudarse mutuamente, es aquella frase que dicen, no te mueras con tus muertos. O sea, comienza, esto te sirva, pero también tú tienes que seguir con tu vida, experimentar una nueva vida. De hecho, el aprendizaje final, yo la frase que extraje de todo lo que escribí es que todo es transitorio. Todo es transitorio, el dolor es transitorio y la dicha es transitoria, los momentos en el día son transitorios y cuando eres consciente de que todo es transitorio y que todo eventualmente va a terminar, como que tratas de exprimirlo con más pasión, tanto lo malo como lo bueno. Lo malo dices, bueno, es malo, pero se va a acabar, y lo bueno dices, órale, porque éntrale, porque esto no va a durar, ¿no? Y entonces es como más vivir plenamente, porque te das cuenta y te das cuenta que finalmente no vas a estar aquí siempre. Sí, forma parte de ese. Y bueno, ahorita que lo estabas viendo, empecé a razonar o empecé a acordarme de esta época de la pandemia que nos llegó muy, o sea, fue algo que llegó muy rápido. Fueron también 48 meses en las cuales se llevó a muchísimas personas. Y creo que nos enseñó también una lección esa. O sea, el comenzar a vivir, el comenzar a vivir tus sueños, el comenzar a vivir todas estas situaciones, porque pues no sabes cuándo va a llegar otra pandemia tan cortita y se va a volver a llevar más gente o te vaya a llevar a ti. A ti mismo. Sí, bueno, la pandemia me agarró a mí en duelo. O sea, la pandemia ya me encontró a mí enfrentada totalmente con la muerte. Y entonces la muerte durante la pandemia se volvió el tema cotidiano. El tema cotidiano porque era las personas que estaban muriendo y de esta familia quién es el que corre más riesgo, vamos a cuidarlo y todo. Y como que sí la pandemia nos ayudó mucho a concientizarnos de la muerte, pero a las personas que ya habíamos sufrido pérdidas, la pandemia fue solo como una confirmación de lo frágil que es la vida. Así es. De cómo se va En un momento, en un momento inesperado. Y por ejemplo, hagas al duelo, que vamos a hacer una radiografía del libro. No vamos a spoilear, vamos a hacer una radiografía del libro. ¿Qué vamos a ver ahí? Personajes vamos a conocer, escrituras, algunos poemas. Sí, bueno, principalmente Nelda, que es la protagonista, que es mi alter ego, Claro. pues se va dando cuenta, va atravesando los duelos desde su infancia, cómo va percibiendo, se van contando como en cuentos las muertes que ella va atravesando, los duelos que ella va enfrentando, y a través del tiempo pues va creciendo, va viendo las cosas de diferente manera, va teniendo diferentes experiencias y pues llega hasta la pandemia. El libro cierra casi más o menos en la época de la pandemia. Entonces tiene, aparte de los cuentos, pequeñas cápsulas que retratan o tratan de retratar un poco la cultura de mi región. Yo soy de Tabasco. Entonces el libro tiene cosas de nuestras tradiciones propias del estado, de nuestra geografía y de nuestra forma particular de ver la vida, porque es diferente en cada lugar, incluso dentro de México, cómo vamos viendo las cosas, ¿no? Entonces también tiene pequeñas cápsulas, yo les digo cápsulas de realidad, cosas que tienen datos históricos y así, pero son pequeñas capsulitas que van enriqueciendo un poquito la historia y que la van contextualizando en el área geográfica donde se desarrolla. Y creo que para las personas que necesitan escuchar o necesitan leer más sobre lo que están sintiendo ellos mismos, creo que complementa mucho eso, o sea, conocer una historia y aparte tener como esas pequeñas capsulitas, esas pequeñas, dice, realidades o datos en las cuales sí se sustenten. O sea, estoy viviendo esto, hoy estoy viviendo esto, ¿cómo se sustenta todo esto? Sí, la experiencia de algunos lectores ha sido, pues la experiencia del duelo a veces es como solitaria. A veces uno cuando está transitando un duelo sientes que nadie te entiende o que estás solo con tu dolor. Y cuando lees
otros duelos, de las experiencias de otras personas, pues te sientes acompañado, un poco identificado de alguna forma, a lo mejor no con todos los cuentos, pero con algún cuento, ¿no? Si perdiste a tu abuela, a lo mejor el cuento de la pérdida de la abuela te llega, o a lo mejor si perdiste un amigo o lo que sea, a lo mejor ese cuento te va a llegar. Y entonces también como la persona, en este caso Nelda, la protagonista, se va enfrentando a los duelos, pues puede como iluminar un poco el camino para las personas que están transitando esos momentos que son a veces muy difíciles. Y por ejemplo, vámonos ahora en el aspecto profesional, el aspecto de tu trayectoria, médica de profesión y escritora por un duelo. ¿Cómo se da ese proceso de decir, ok, llevo tantos años en la medicina, vivo este duelo y empiezo a escribir? ¿Fue difícil? No fue difícil porque yo crecí en una familia de lectores y nos enseñaron desde pequeñitos, ¿no? Mi abuelo nos tenía las lecturas que teníamos que hacer y de alguna forma pues estaba cerca de las letras. Y también en mi juventud escribí cuentos y algunos editoriales para revista universitaria y así como que yo tenía la cosa de la escritura ya en la sangre. Y hace muchísimos años, como 15 años, que escribo calaveras literarias. De hecho, un capítulo del libro está escrito casi en puras calaveras, sí, en puro verso. Entonces, cada año para noviembre les escribo a mis amigos, a mi familia, y entonces sí es como que la escritura estaba ahí, pero estaba un poco como en frío porque pues uno se ocupa en la vida, en el estudio, en el matrimonio, en los hijos y todo. Y yo creo que los talleres de Victoria Pinto llegaron a mi vida en el momento perfecto para regresarme a la escritura y a la lectura y pues no fue difícil porque el método estaba como muy estructurado y pues a mí se me da echar cuentos, ¿no? De cuentear. Cuentear. De contar, pero eso ya es como... Contar historias. Contar historias, que creo es una parte muy bonita porque sacas una parte de ti, la cuentas y el público llega a sentirse identificado con eso, que creo que es lo padre. Sí. Bueno, Nuri, queremos agradecerte muchísimo que nos hayas platicado de Alas al Duelo, pero antes quiero que invites al público de Soy Pop Radio a leer Alas al Duelo, pero desde el personaje de Nelda. Ok, bueno, Nelda los invita a acercarse a conocer su vida. Estas historias empiezan cuando explota el volcán Chichonal y terminan en tiempos de pandemia y cómo ella se fue dando cuenta de que todo es transitorio. Los espera para que conozcan su historia. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Lo pueden encontrar en la página de Libros del Marqués, Textofilia, o lo pueden adquirir por Amazon, por Mercado Libre y en algunas librerías también. Perfecto. Y a ti para seguirte, ¿dónde podríamos también ver? Ahora sí que y a lo mejor otros títulos. Sí, en mi Instagram es nurilupe y mi correo electrónico también es nurilupe@hotmail.com. Nuri con Y, Lupe de Guadalupe, es fácil. Ok, perfecto. Así lo puede identificar, facilito, sencillo, no tiene tanto pierde para que pues aquella persona que en verdad necesite, que esté viviendo este proceso y de que siente que se le cierra completamente el mundo, que ya topó pared, aquí está Alas al Duelo, que es un mejor acompañamiento. Nuri, muchísimas gracias. Gracias, Iván, mucho gusto. Gracias. Y nosotros continuamos aquí en Soy Pop Radio, cobertura desde la Feria Internacional del Libro.